Muy buenas, ¿qué pasa? Bienvenidos al canal Dani Pro Cycling y aquí tenéis el resumen y análisis de lo que ha pasado en la Kuurne, Bruselas-Kuurne 2022. El tercer resumen que teníamos que haber subido en el día de ayer, pero por algunos problemas lo hemos subido un poco tarde, pero al menos hacemos el resumen para que también esta carrera se quede cubierta. Una carrera donde este año teníamos a muchos sprinters, no solo clasicómanos, y ahora vais a entender el porqué. Un recorrido muy diferente a otros años que hemos vivido en la Kuurne, donde siempre ha sido también una carrera distinta, con esos muros y tramos adoquinados en la parte principal de carrera, y siempre los últimos kilómetros son más o menos planos, así que lo que vemos de siempre son ataques lejanos. Aquí tenéis el perfil, si os fijáis, toda esa parte de muros y tramos adoquinados en la primera parte de la carrera y el final totalmente plano. Se daba comienzo temprano en la mañana a un recorrido de algo menos de 200 kilómetros, se probaban esos intentos de fuga y cuando comenzaba la retransmisión veíamos que había 6 hombres en fuga, aunque la fuga anterior había sido de 9 hombres, que eran Taco van der Horst, que ha hecho un carrerón como ahora vais a ver, Lluís Mas, Drugvig, Lievin, Van der Berg y Heli. Veíamos a 80 kilómetros del final que empezaban los distintos movimientos por detrás en el pelotón, sobre todo al llegar al Mont Saint-Laurent con esas rampas del 17%, y uno de los que lo probaba era el ganador del año 2020, Kasper Asgreen del Quick Step, y lo que provocaba era que el pelotón se estirara por completo. También veíamos a Pidcock o Narváez en esas primeras posiciones y le daba continuidad el Ineos con el propio Pidcock. Veíamos a Stefan Küng o Mohoric en esas primeras posiciones, arrancaba también Narváez, que cogía un pequeño hueco, pero por detrás no se había conformado ese corte que estaban buscando todavía muchísimos hombres, había un pequeño parón y esto provocaba que los que se habían quedado cortados por detrás, tirados por los DSM, pudieran volver a contactar, pero en el siguiente de los muros veíamos a los Ineos muy interesados en que se formara ese corte, veíamos que se estaba formando pero aún muchos hombres por delante y era nuevamente Kasper Asgreen con un ataque muy sostenido durante muchos metros, que arrancaba con muchísima fuerza y esta vez sí formaba un corte con unos 30 hombres aproximadamente, un corte con mucha menos gente que en el anterior. Seguían dándole esos relevos tanto Stefan Küng como por ejemplo también el propio Pidcock, se acercaban a los fugados y atacaba Tijeys Benoot, que quería reducir este grupo y dejarlo en menos hombres. Gran ataque muy potente, por detrás se cortaba el grupo y se quedaban algunos de los de la fuga, pero también hombres importantes que habían entrado en el anterior corte, como era por ejemplo el propio Sonny Colbrelli. Cogían a Benoot y se formaba un grupo de 17 hombres muy potentes, por tanto la posibilidad de victoria de este grupo era importante. Por detrás tiraba el Israel y por delante intentaban pasar al relevo para conformar esta ventaja y que se sostuviera por encima del minuto, aunque no llegó. Estaban Skuggin, Asgreen, Pidcock, Narváez, Van der Horst, Towse, Wright, Küng, Ludvigsson, Benoot, Van Hooydonk, Laporte, Cortina, Drugvig, Trentin, Baukelin y Lievins. La ventaja era muy corta y se reducía porque por detrás entraban los equipos de los sprinters, Alpecin para Merlier, con Lotto para Iwan o el Bahrein para Colbrelli. Arrancaban y reducía la ventaja casi a 10 segundos. Parecía que le iban a dar caza, pero el que arrancaba era Iván García Cortina, que arrancaba con muchísima fuerza, unos 40 kilómetros para el final, para que este corte se produjera de menos hombres y más pasaran al relevo. A ese ataque le daba continuidad también Matteo Trentin, Van der Horst en esas primeras posiciones. Después de todo el día en fuga se quedaban hombres como Benoot o Pidcock, que eran absorbidos por el pelotón. Un grupo más corto, pero no todos pasaban al relevo, y lo que veíamos es que como esta situación seguía, continuaban los ataques. Kasper Asgreen lo volvía a intentar, hacían sufrir a Iván García Cortina. Después de los esfuerzos que estaba haciendo, lo estaba pagando, al igual que Skuggin, que se quedaban. Volvía a atacar Matteo Trentin, pero estos ataques no llegaban a nada y se volvían a juntar. Atacaba Christophe Laporte, pero nuevamente sin llegar a nada. Por detrás se ponían a tirar con mucha más fuerza los Bahrein, con el propio Sonny Colbrelli sabiendo que tenía que arrancar para reducir la ventaja, y llegaba el ataque bueno. Los de la fuga era Laporte, rápidamente salía Jonathan Narváez a su rueda y Taco van der Horst, nuevamente Kasper Asgreen por detrás, pero no podía contactar y finalmente les daban caza en el pelotón. Estos 3 hombres eran los últimos que
que quedaban de la fuga y hacían el paso por meta. 15 kilómetros más y el pelotón apenas 10 segundos, con muchísimos ciclistas tirando, pero también con muchísimo desgaste. Buenos relevos entre ellos que mantenían esa ventaja siempre en torno a los 10-5 segundos. Kasper Asgreen, que venía de la fuga haciendo trabajo de equipo porque estaba Jakobsen en el pelotón. No sabíamos si íbamos a vivir un sprint o estos tres hombres podrían llegar, pero la ventaja era muy corta y todavía faltaba el lanzamiento final en el último kilómetro. Los cogían a solo 200 metros del final. Saltaba Jakobsen con Caleb Ewan a su rueda. Sprint final entre los dos, golpe de riñón y finalmente victoria para Fabio Jakobsen, el ciclista que estuvo a punto de perder la vida en Polonia en 2020 y que ha podido aguantar en el grupo de los mejores en el pelotón todas las cotas, llegar a la parte final y conseguir una victoria muy prestigiosa como es esta clásica de las primeras clásicas de la temporada, como es la Kuurne Bruselas-Kuurne, y como habéis visto en la toma aérea y también en la cámara lenta, ganaba por más de una rueda a Caleb Ewan. Gran victoria para Fabio Jakobsen. Aquí el top 10 con Ewan, Hostete, Maclay, Nizzolo, Van Geysel, Capiot, Laporte, Trentin y Taco van der Horst, que ha llegado en la 10ª posición después de todo el día en la fuga. Espero que hayáis disfrutado el resumen. Mañana volvemos con más contenido. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo.